Regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Hoy estamos hablando en profundidad sobre esta primera década del Papa Francisco al frente del liderazgo de la Iglesia Católica en el Vaticano. Precisamente antes de que se cumplieran estos 10 años, fieles que asistieron el domingo a la tradicional oración de la Agnelus celebraron esta primera década de Bergoglio al frente de la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que dijeron y también hubo otro dato importante. Así es, mientras estaba viviendo esto cerca o digamos en el Vaticano, ¿no? También él siendo un papa argentino, también en Luján expresaron el apoyo también hacia el Papa Francisco, esto en Argentina. Es un papa apto para este tiempo, logró tomar las necesidades de hoy y proponerlas a toda la Iglesia universal, y esta es una intuición muy bella que tuvo, iluminado por el Espíritu Santo. Ahora le está dando a la Iglesia el empujón hacia adelante para el futuro, está sembrando el bien para el futuro. Está seminando el bien para el futuro. Intensificó la fe y también hizo que los jóvenes también, convocó a los jóvenes a que participen también, ¿sí? Que la iglesia cristiana de cierta forma estaba un poco alejada de los jóvenes y ahora se ve mucho más cercano ese vínculo. Así que es un gran trabajo el que ha hecho nuestro querido Papa Francisco. Cuando a mí en alguna entrevista me preguntan, dígame usted a quién admira, digo a Francisco. Dígame usted cuál es su ejemplo, digo es Francisco. Porque es el mayor líder moral que el mundo tiene. Es el mayor líder ético que el mundo tiene. Es un papa que se animó a cuestionar al mundo financiero, al mundo capitalista y a todas las desigualdades que eso genera. Y hoy con nosotros en el estudio nuestra compañera Fabiana Ortega, especialista de la Fuente Eclesiástica. Hoy se cumplen estos 10 años del Papa Francisco, es una fecha muy importante para la Iglesia Católica y hay mucho que contar de lo que se ha vivido a lo largo de estos 10 años del pontificado de Francisco. Fabiana, muchas gracias por acompañarnos y bueno, en primer lugar, esa petición y ese deseo del Papa de hacer mucho énfasis en América Latina desde el comienzo de sus giras internacionales. Buenos días, Trina, José, un gusto acompañarles. Ciertamente son 10 años marcados en un contexto muy complejo, en medio incluso de una pandemia, en medio de este conflicto de Rusia y Ucrania, entre otros, y ciertamente, como lo resaltabas, José, esta visión en particular que tiene siendo el Papa Francisco el primer Papa latinoamericano, justamente hacia Latinoamérica. En 2013 inició estos viajes en Brasil, para ser específica, y lo hacía en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Ya justo este año también se alista para lo que será la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal. Han sido distintos viajes, son cerca de más de 40 viajes apostólicos fuera de Italia, en más de 59 países, tal y como tú hacías referencia, José Enrique. Importante además destacar que de este grupo de países visitados, en su mayoría son los países asiáticos y europeos los que lideran estos viajes, y si lo ponemos en ponderación quizás con el Papa Juan Pablo II, que fue además recordado y conocido como el Papa Peregrino, justamente por los distintos países que visitó, el Papa Francisco pues no dista mucho del Papa Juan Pablo II, entendiendo un poco que en el caso de Juan Pablo II, él recorrió, si mi memoria no me falla, son más de 120 países, pero en 27 años. El Papa en estos primeros 10 años pues ya tiene más de 40 viajes apostólicos. Recordar incluso el contexto, es un Papa de 86 años que fue elegido a los 76 y que marca incluso un precedente porque justamente en ese entonces quizás para muchos no era el favorito, porque ya a los 78 años por lo general los obispos presentan su carta de retiro justamente por la edad o por algún otro motivo, como pues ocurrió bueno, incluso en Venezuela con el cardenal Jorge Urosa Sabino. Hay algo muy particular en esta relación del Papa Francisco con nuestro país, entender incluso el contexto que lo arropa, lo decíamos en horas tempranas del día, recordar que en el Vaticano está Monseñor Edgar Peña Parra, venezolano, maravino, es
el tercero en el Vaticano. Incluso también el cardenal Pietro Parolin, que estuvo por años acá en nuestro país como nuncio apostólico, y esto dimensiona un poco también esa realidad que sigue de cerca el Papa Francisco, aunque si bien es cierto, no ha visitado nuestro país. Recordar que el único pontífice que ha pisado suelo criollo ha sido el Papa Juan Pablo II, pues el Papa Francisco, de cierta forma, con este contexto y con las relaciones que mantiene con distintas autoridades eclesiales locales, pues sigue de cerca la realidad venezolana, y recientemente también se pronunciaba sobre esta situación en Nicaragua con el presidente de esta nación, y también hacía su pronunciamiento respecto a nuestro país. Él decía que en medio de los conflictos, pues él siempre apostaba a la solución, y que en el caso de Venezuela, él confía que en un corto plazo pues encontremos distintas formas o una distinta forma de diálogo, José Enrique. Fabi, y además hemos visto, o esta ha sido llamada como la era de dos papas, ¿no? Hemos visto a principios de año, por la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, el 31 de diciembre, si no me equivoco, y estas imágenes que nos han quedado de los dos papas, ¿no? Papa Francisco tocando sus manos sobre el Papa emérito, y además ha hablado, como bien lo decía ya, la era de dos papas, pero podría ser vivir toda una generación una era de tres papas. Hablabas ya de la edad del Papa Francisco, y además el Papa Francisco ha dicho que podría tener una renuncia incluso ya escrita. Así es, Trina. Se ha publicado incluso en años anteriores que justamente el Papa habría hecho una carta de renuncia solo en caso de pues alguna complicación médica. Sin duda alguna, este hecho que tú resaltas recientemente a principios de este año, cuando veíamos esa imagen por demás histórica, cuando un papa entierra a otro papa. Estos 10 años, o gran parte de estos 10 años, estuvieron también marcados por esa dualidad, por ese acompañamiento incluso del Papa emérito Benedicto XVI en las decisiones del Papa Francisco, aunque con dos estilos completamente distintos. Para muchos, incluso el Papa Francisco en principio también era proyectado como un papa de transición de unos 3 o 5 años, y pues ya hoy, 13 de marzo, cumple su primer década. Esperemos que sean muchos años más. Hay que estar atentos a la salud del Papa Francisco, a las decisiones que pudiese tomar, cuando para algunos también tomaron como referencia este acto de humildad del Papa Benedicto XVI en su momento para hacer su dimisión, y pues para aceptar con toda la humildad que ya no tenía pues las suficientes fuerzas para estar en este cargo, porque además, muchachos, si nos ponemos como un ejercicio de reflexión, deben ser muchísimas las cargas y las responsabilidades que tiene un sumo pontífice como jerarca de la Iglesia Católica Universal, y esperemos pues Dios le dé mucha salud al Papa Francisco a sus 86 años de edad. Y el compromiso además con los viajes, teniendo todas las dolencias que tiene con respecto a su rodilla, que está en silla de rueda incluso. Aunque recientemente ya se le ha visto sin la rodilla, sin estar con la silla de ruedas, pero él ha explicado que, y de hecho creo que hay un mensaje intrínseco cuando ha hecho sus recorridos en silla de ruedas, porque pese a las limitaciones, para él justamente no tiene limitantes. En alguna oportunidad llegó a decir que no se gobierna con la rodilla. Esto a modo de lo que muchos le señalaban en función de esa posibilidad quizás de renuncia por justamente sus problemas de salud. Él decía esta frase en particular. Y sobre los viajes, Trina, José Enrique, también es importante destacar que más allá de Portugal a mediados de julio, también se tiene prevista que en abril esté en Budapest, y pues tiene también pendiente una tarea allí, Ucrania, porque ha manifestado en distintas entrevistas que tiene la intención de ir a Ucrania, aunque pues entiende que el contexto es complejo. Sin embargo, también veíamos incluso en Roma recientemente cómo se celebraba el Papa Francisco para justamente pedir por la paz y por el cese de esta guerra. Ha sido un resumen extraordinario, Fabi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestra compañera Fabiana Ortega de La Fuente Eclesiástica, hoy con el recuento de lo más destacado de estos 10 años del Papa Francisco al frente del liderazgo en el Vaticano. Con esto, amigos, hacemos una pausa hoy en este especial, y a la vuelta otros temas que también son de interés.